Bien, Luis Jacobi, empresario periodístico, periodista reconocido, director de Paralelo 32, un referente para nosotros los victorienses que nos dedicamos al tema de la información. ¿Cómo le va, don Jacobi? Un gusto saludarlo. Igual, Ricardo, un gusto. Eso de empresario me suena un poco, ¿Demasiado? sí, un poco extraño, incluso diría, ¿no? Bueno, somos más luchadores del oficio que otra cosa, así que, pero bueno, Quiere, yo siempre también se le, dice que, sí, perdón. no, siempre digo que uno realmente tiene, en estos tiempos, especialmente en el interior del país, tiene que realmente tener la vocación y amar, ¿no? Lo que uno hace Ah, para poder dedicarse. Por eso sí, por ahí el título empresario como que suena mucho. Emprendedor, luchador, son muchas veces adjetivos de eso mismo, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver con esto que ustedes plantearon el lunes, ¿no? En esto que es el proyecto Entre Ríos 2050, que nos llamó muchísimo la atención y nos pareció muy interesante charlarlo con usted, porque todo aquello que surge de sumar voluntades de distintos sectores y mirando al futuro, y no a un futuro realmente inmediato, sino de algún tiempo, de algunas décadas, realmente no es muy común por estos tiempos. sí, Eh, a mí me encantó la iniciativa porque no estuve entre sus iniciadores, así que cuando me lo plantearon, me encantó la idea, más allá de que soy alguien a quien no le sobra el tiempo, lo cual la respuesta fue inmediata. Dijeron, ninguno de nosotros está desocupado. Así que es una hermosa iniciativa que desde el principio se decía, se hablaba de un sueño y posiblemente fui yo quien descartó esa definición porque suena muy romántica y en esto juega más tenemos que, no sé, juega más la estadística, juega más el hecho concreto y real de pensar, de analizar, de evaluar lo que tenemos y proponer algo que sea mejor para el futuro y después tal vez lidiar con el sector político a quien jamás nos enfrentaremos, sino que la idea es ser, digamos, aportar ideas. ¿Y por qué hablo de lidiar entonces? Porque los políticos tienen su propia, ¿cómo llamarle? Sus propios compromisos, sus propias, desde de las propuestas mismas cuando están en campaña, ¿no es cierto? Y me parece que están guiados por otras pautas y es difícil para ellos aceptar alguna propuesta exógena y incorporarla, pero no tendremos problemas, supongo, en que la incorporen como propia el día de mañana, mientras sea buena para el desarrollo de una provincia que es parte de un mundo que está en un desarrollo, está en medio de profundísimos cambios. No hemos llegado tal vez todavía a comprender lo suficiente, aunque ya estamos inmersos en ello, que la inteligencia artificial ya está acá, nos va a cambiar todo y tendrá que cambiarnos hasta las leyes. Pretensión que supongo Entre Ríos 2050 no tiene, simplemente es analizar todas estas situaciones, proponer y después el que tiene el poder político tiene también el poder de cambiar las cosas. Se habla mucho desde la política últimamente sobre la urgencia. Incluso en muchos casos la gente a veces lo ve como un valor también a eso. Lo interesante de este proyecto, justamente como planteaba temas como este de la inteligencia artificial y tantas otras problemáticas que a veces
y lo vivimos día a día, nos enfrentamos a problemas que deberíamos haberlos ya tratado hace 20, 30, 40, 50, 60 años, y está bueno que haya compromiso para comenzar a ver el futuro y anticiparse a algunas de las grandes problemáticas por allí que podemos llegar a tener en el mundo y en la provincia, por supuesto. Claro, claro. Nos lleva puesto la inmediatez. Es verdaderamente arrolladora la humanidad, porque a veces hablamos de Entre Ríos, claro que tenemos que ver con qué contamos acá y cómo trabajar, pero el mundo está inmerso en esos cambios, como decía, pero que a su vez, como todo cambio en la historia, ha generado problemas tremendos, tremendos, empezando por la desocupación, ¿no? Que esto se va a necesitar, el trabajo va a ser para quienes estén capacitados en el futuro, para que quienes tengan una capacitación distinta, una formación diferente. Comentaba Héctor Mota, que es uno de los integrantes de Entre Ríos 2050, después podemos leerlo, yo siempre aclaro que soy el último invitado a la mesa, porque no he estado en el comienzo, esto se inició creo que en marzo de 2020, y yo fui invitado muchos meses después, este año. Entonces lo mencionaba a Héctor Mota cuando hacía referencia el lunes durante la presentación a qué está haciendo, porque se habló mucho de educación, porque todos los, como planteaba Sarmiento, todos los problemas son problemas de educación. Es una definición que a mí siempre me gustó muchísimo, porque nos pone bien en el punto de cada problema. Y lo que decía Héctor es que en Japón ha cambiado totalmente su sistema de educación y han establecido unas pocas materias que son las que verdaderamente serán útiles para la sociedad, para los japoneses, útiles desde el punto de vista laboral, ¿no? Entonces, y tienen una exigencia de leer un mínimo de, yo no recuerdo si son 24 o 36 libros al año, ¿no? Tiene una cantidad mínima de libros que leer al año. Qué linda iniciativa, porque el libro sí también te abre la cabeza, ¿no? Y, y, te, y te sitúa en otro plano. En cambio, se aprenden quizás, no conozco el sistema educativo de Japón, pero quizás muchas materias que en definitiva les servían a muy pocos. No digo que la filosofía no sea útil, no sé cómo lo entienden ellos, pero buscaron pocas materias y muy desarrolladas, y que sirvan para, para insertarse en el mundo laboral y para insertarse en esta nueva, en este nuevo mundo que no va a ser tan manual como lo hemos conocido. Y nosotros, desde Entre Ríos 2050, seguramente no nos vamos a meter en las cuestiones pedagógicas, aunque hemos hablado mucho de eso con el profesor Martín Müller, que es el presidente del Consejo de Educación de la provincia. Pero sí traer a la mesa de debate este tipo de cosas, es decir, y básicamente saber cómo con este presupuesto que es suficiente, según se expresa desde el Consejo de Educación, este presupuesto que es suficiente sea aprovechado con mayor eficiencia. Las estadísticas parecen indicar que eso no es así. Y bueno, y se habló en el momento también de hablar de educación, ¿no es cierto? Se mencionó la posibilidad
de tener al profesor o profesor emérito o la profesora, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el emérito? Es el que tiene una expertise, que tiene una experiencia, un conocimiento que ha desarrollado, que ha acumulado y que le toca la jubilación. Entonces se lo invita, se lo convoca para seguir dando clases, será en determinadas especialidades, no será con la frecuencia que lo hace normalmente, no sé eso, pero aprovechar esa experiencia con ese docente, y no que cuando lo sabe todo se va del aula. Claro. Entonces, no estoy diciendo que esto se convierta en una propuesta concreta de Entre Ríos 2050, no soy quien para hablar por mí mismo, ¿no es cierto? Pero van apareciendo ese tipo de cosas y uno entiende que hay mucho para cambiar, pero sobre todo nosotros no pensamos en cambiar, tanto en cambiar, sino en proponer, en hacer propuestas que sean atractivas, ¿no? Y por lo cual puedan ser tomadas y desarrolladas y aplicadas. Mm. La aplicación, insisto, no nos corresponde, no somos factor de aplicación. Igualmente hay que decir que esto un poco a veces es la realidad que se viene encima, ¿no? Hoy un docente, hoy nosotros charlamos, tenemos gente aquí que colabora con nosotros, personal ya jubilado del ámbito docente y que está en su plena actividad, los tiempos han cambiado, o sea, el sistema ya lo jubiló, pero todavía Sí. siguen formándose, la gente lo sigue llamando, los profesores le preguntan. eh, Muchas veces también ha cambiado de tal forma hoy la humanidad en cuanto a lo que es la vida activa de las personas, que son cosas que se imponen por lo que la misma realidad muestra, ¿no? Y que a veces quedan encuadrados en viejos sistemas, en viejas estructuras que de a poco van perdiendo sentido. Sí, sí, sí. Nosotros en Paralelo 32, de allá de Crespo, no sé si todo el mundo estará enterado que son dos periódicos, ¿no? El de Ujú. Crespo, que tiene 49 años, y el de Victoria, que estamos cumpliendo, hoy es miércoles, mañana, eh, sí, mañana es 23, estamos cumpliendo 32 años, sobre eso hemos escrito el fin de semana. Ujú. Eh, y uno se da cuenta que el periodista está en su plena madurez a la edad en que se jubila. Entonces, querés retenerlos de alguna manera porque tienen además memoria histórica, ¿no? Claro. Entonces, cuando entrevista, puede remitirse a tal vez alguna contradicción del pasado o reafirmar lo que se está diciendo en función de la experiencia transcurrida y se va, se jubila. Menos Ujú. mal que los periodistas siempre, el periodista siempre se queda en algo, ¿no? Ujú. Cambiará de medio, lo que sea, o buscará algo que le resulte un poco menos exigente, pero siempre sigue trabajando. El docente tendría que tener ese derecho, planteémoslo como un derecho, ¿no? A nosotros nos pasó, recuerdo, unas charlas cuando recién llegaba, digo, por el tema de las nuevas tecnologías hace ya algunos años, nos empezaban a llegar los primeros WhatsApp de la zona de isla. Nosotros empezamos, bueno, tenemos que empezar a imponer el tema de los WhatsApp. Estamos hablando ya de algunas décadas, ¿no? Y Sí, empezamos a implementar las tablets, los WhatsApp. Y cuando hablaba con gente de la empresa nos decían que, o sea, en ese entonces pertenecíamos al Grupo América, decían, no, nosotros tenemos un equipo de gente que trabaja para que esto no pase. O sea, cuando te mandó el WhatsApp la gente de Isla, ustedes ya lo tendrían que haber tenido instalado. Entonces, llegamos tarde, tenemos que estar 10 sí, 5 sí, sí, años antes de que eso llegue. Y bueno, sí. me quedó muy marcado porque nos dimos cuenta cómo a veces las cosas cambian, especialmente la tecnología, vertiginosamente, y si uno no dispone tiempo como el que, por ejemplo, propone el grupo Entre Ríos 2050, se puede llegar a quedar un poco desfasado con la realidad, ¿no? Exacto. Todos tenemos nietos de 3, 4, 5 años. Y yo los tengo.
aparecen con una tablet, no todos tienen una tablet, pero a veces está, es decir, los chicos de esa edad no la tienen definitivamente, pero a veces se descarta una que sirve para, no sé, cargarle algunos dibujitos y algunas de lo que ven ellos. Y es increíble cómo entienden eso, lo han aprendido mejor que las letras, por ejemplo, ¿no? Lo han aprendido tal vez antes que los colores. Se manejan por la iconografía con la que se familiarizan rápidamente. Estoy hablando de chicos que todavía les falta desarrollarse, llegar a los claustros de educación, pero tenemos que pensar en los que ya están. Hemos entrevistado, yo creo que hoy quise decir esto cuando mencioné a Paralelo 32, y me enganché con esto del aniversario, que es un acontecimiento lindo para nosotros. Que hemos entrevistado acá, por eso aclaré para los que no lo sabían, allá en Crespo, a un grupo de chicos, jóvenes, para saber cómo piensan. Fue una sorpresa verdaderamente. Jóvenes de 16, 15 y 16 años. La idea de que ellos tienen de la educación, ellos dicen que opinan, pero había cierta, no era un grupo heterogéneo y sin embargo coincidían en algo, que uno debería desarrollar lo que más le gusta, eso poder desarrollarlo en los colegios. Yo sé que no es posible totalmente, pero pienso, me quiero poner en la cabeza de ellos, cómo ellos están pensando la educación del futuro. Porque dice, si a mí me gusta la danza clásica, yo tendría que encontrar apoyo en el colegio para desarrollar eso, para desarrollarme tal vez como una gran bailarina clásica. El otro hablaba de otra cosa, de oficios también, porque eran 4 chicos, ¿no es cierto? Fue un gran, un gran relevamiento, pero ninguno dijo, ninguno habló de ser abogado, de ser ingeniero. Bueno, eso también debe preocupar, porque los ingenieros van a ser fundamentales en el futuro. No sé si los abogados, pero médicos se van a necesitar. Es decir, a ver, las profesiones clásicas, la arquitectura, todo esto va a ser necesario. Y en consecuencia las materias también que son básicas para desarrollarse en las mismas. Matemáticas, lengua, no sé. La cuestión es que, cuidado, que habría que armar congresos de jóvenes de 15, 16 años para ver qué están pensando. Ellos con respecto a la educación, porque se la queremos diseñar nosotros, y tal vez vamos a colisionar con eso. Sí, porque ellos ya están utilizando lo que se llama la educación a la carta, ¿no? Ellos van tomando ya por el internet las cosas y se especializan en cosas que por ahí nosotros ni siquiera preveemos que existen, ¿no? Es una excelente definición. Cuando le preguntamos a un chico, perdón, un poco mayor, creo que tiene 18, cómo logra unos dibujos bellísimos, hace dibujos en blanco y negro, ¿no? Pero entonces él dice, ¿dónde se formó? Entonces él dice, no, a mí siempre me gustó dibujar y yo encuentro los tutoriales en Google, entonces tomo uno, dice trabajo con ese, busco otro tutorial más avanzado y voy por ese, voy con ese, y estudié por las mías, como quien dice. Entonces,
Eh, el problema es que si en el futuro vas a ir a trabajar y te van a pedir, te van a pedir papeles, te van a pedir los títulos, Acreditación. Ujú. acreditación, y veremos qué sucederá. Creo que tampoco se puede volver a aquellas redacciones de diarios, por ejemplo, ya que de esto conocemos, donde venía con el título, no sé, Universidad de La Plata, soy Ujú. egresado, no sé yo, y el director, el jefe de redacción le decía, sentate ahí. Le tiraba 5 o 6 datos, por ejemplo, sobre un accidente, decía, escribime una información sobre un accidente con estas características, ¿no? O, y eso le importaba, a ver cómo se comportaba en la práctica, cómo resultaba su trabajo. Pues la teoría mucho no le servía. No sé si eran tan livianas, tan livianos esos exámenes. Yo doy un ejemplo, pues también de Ujú. ahí surgió, de ahí surgió una anécdota, es graciosa, pero muy contada. Dice, siéntese ahí en esa máquina de escribir en aquella época y escríbame un editorial acerca de Dios. Y el muchacho lo mira y le dice, ¿a favor o en contra? Entonces, claro, y el tipo le contesta, está contratado. Porque Es es lo que como que necesitaba. es lo que necesitaba en la redacción, ¿no es cierto? Me parece que ese director o que sea no hacía un periodismo ideal, sino que era este periodismo electivo que decía, a este lo favorecemos, a este lo hundimos, y acá tengo, Claro. Sí. tengo a alguien que entiende bien el sistema. Bueno, hemos rozado el tema de laboral, hablamos del tema de educación, hablamos de las nuevas tecnologías, seguramente hablamos algo de la política, seguramente también me parece Entre Ríos tendrá que ver un poco cuál será su desarrollo, es una provincia tan rica en tantos aspectos, ¿no? que también Sí. merecerá un espacio de análisis muy a futuro, y que ya, tal vez vamos a entrar en otra oportunidad, Luis, para hablar de eso, porque me parece también apasionante comenzar a pensar un Entre Ríos que puede desarrollar el turismo, que todavía le falta varias patas. Acá en Victoria, usted sabe, tenemos este problema que es una ciudad que tiene de todo y no tenemos todavía la mentalidad turística o todo lo que va a ser el tema de la producción, cómo se va a hacer la producción, qué perfil debe tener Entre Ríos. Hay mucho para hablar, Luis, En sobre el tema. Victoria tenemos que apurarnos con el tema, el tema del turismo, porque rápidamente ha cambiado también el concepto de la gente. Ya hace bastante que empezó a desaparecer ese turismo a 15 días al año, 30 días al año, el que podía, ¿no? Sino que la disparada corta a lo largo del año, ¿no? Los pequeños recreos, pequeños o largos, puede ser 3, 4 días, y creo que Victoria está muy preparado para eso y tiene que ir, tiene que fortalecer ese punto. Si me permitís, Sí. todavía, Ricardo, yo quería enumerar, porque en el documento que presentamos, nosotros decimos que nos proponemos trabajar, puedo leer en un Sí, por párrafo favor. breve, nos proponemos trabajar sin plazos pero con premura para ayudar a que este sueño se materialice. Por cierto, la educación es uno de los puntos de partida y ya hemos trabajado en esa dirección con la voluntad firme de crear igualdad de oportunidades, pero será necesario también el abordaje de los principales temas emergentes de la sociedad, y aquí quería llegar, como la economía, creación de trabajo, pobreza, salud, seguridad, infraestructura, tecnología, ambiente. Además, difundir y propiciar los valores de entrerrianía como factor diferenciador y de cuantía. También, ¿no? Esto que no se nos pase por alto, hablar de nuestro pequeño terruño
y sentirnos tan entrerrianos como el salteño se siente salteño y conoce su provincia, o el cordobés y conoce su provincia. Bueno, es un detalle aleatorio tal vez, pero todos estos son vectores, salud, seguridad, infraestructura, son vectores sobre los cuales se quiere trabajar y bueno, veamos qué resulta. Ojalá que resulten buenas cosas, seguramente que así será. Luis, Muchas que tengan un lindo cumpleaños mañana. Un abrazo a gracias. todos los amigos de Paralelo 32, tenemos muchos amigos allí y siempre, bueno, felicitarlo por su tarea y muchas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto, Ricardo. Un placer. Hasta luego. Chao, chao.